¿Cómo tú dices que es mentira? Óyeme, un poco de historia. Mira, primero, los haitianos nunca les ha interesado esta parte. Yo no sé por qué razón. Porque fueron los haitianos quienes derrotaron a los ingleses, quienes derrotaron a los españoles y quienes derrotaron a los franceses. A los 3 imperios del mundo en ese tiempo. Y lo echaron de la isla. Cuando los haitianos echan a esos imperios de la isla, ¿sabes qué hicieron? Se fueron para Puerto Príncipe y se olvidaron de esto. Después un grupo de dominicanos que quiso que España lo protegiera y España dijo, yo no tengo nada que hacer ahí. Eso es tontería. Yo no quiero esos pedilones, dijeron los españoles. O sea que lo que pasa aquí... Y entonces, ¿qué pasó? Verá, los dominicanos empezaron a enviarle carta a los haitianos, a Puerto Príncipe, para decirles, vengan a rescatar esta parte de la isla. Y vino Boyer, porque la llamada independencia efímera de Núñez de Cáceres fracasó. Los españoles no lo quisieron, los españoles no querían ese grupo de pedilones detrás de ellos. Entonces, ¿qué resulta? Vienen los haitianos, duran 22 años, agarran a Duarte. Duarte era capitán del ejército haitiano. Yo no sé por qué la historia no lo dice. Capitán del ejército haitiano. Y los haitianos le dicen, mira, vamos a separar esto, porque los franceses habían impuesto lo mismo que los yanquis le han impuesto a Cuba ahora. Un bloqueo. Un embargo. Un embargo. Y lo tenían embargado para obligar a que Haití se rindiera y se entregara de nuevo. No, y pagara la deuda. Y pagara la deuda. Producto de la independencia. Entonces, ¿qué resulta? Vinieron los haitianos, que no son tontos, y dijeron, vamos a hacer donaciones. Y pusieron a Duarte a la cabeza de esa parte de la... O sea que Duarte es un tipo